El contenido de este podcast presenta información que podría dañar tu susceptibilidad. Se recomienda discreción. Esto es Rigor Mortis. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio más, otro martes de rigor. El día de hoy estoy grabando solo. Juan tuvo que atender algunos asuntos personales. No ahondaré en eso. Ya él, si quiere, pues va a comentarles. Si no quiere, pues no pasa nada. Entonces, pues únicamente comentarles, no tuve ganas de grabarme la cara. La verdad es que no tuve muchas ganas de estar apareciendo en cámara. Entonces este episodio es grabado a la manera antigua. Para los que son nuevos aquí, el programa se hacía antes así, solamente audio y solamente salía yo. Para la gente que pues ya tiene tiempo, les recordará cómo se estaba haciendo el programa anteriormente. Para comentarles también, recibí ciertos comentarios de personas a las que no les está gustando mucho este tipo de nuevo formato. La verdad es que fueron pocas personas, sin embargo, digamos que no me he sentido muy bien últimamente, entonces llegaron a calar un poquito. Solamente para aclarar, y es la única vez que lo haré, si el contenido no está siendo de tu agrado, si sientes que estamos haciendo muchas payasadas, si te da la impresión de que no nos estamos portando serios, es porque el formato tuvo que cambiar. ¿Y por qué tuvo que cambiar el formato? Porque anteriormente en el formato que se estaba haciendo no estaba recibiendo apoyo. No estaba recibiendo la visibilidad que está recibiendo ahora de la forma en la que se está haciendo. Entonces se me hace muy incongruente que la gente empiece a decir: antes el programa era mejor, antes el programa era más serio, antes el programa estaba mucho mejor que ahora. Si no lo apoyaste, si no quisiste suscribirte a las tantas formas de suscripción de paga en las cuales traté de abrir, y no lo digo para reclamarles, realmente la gente no tiene la obligación de apoyar algo si no quiere hacerlo. Únicamente lo digo porque los creadores de contenido hacemos las cosas, sí, los creadores de contenido pues queremos hacer las cosas para que eso después nos reditúe. El tiempo que se le dedica al programa es mucho tiempo. El dinero que se le dedica al programa a veces es mucho, a veces es mucha inversión para pues no recibir nada. Entonces la verdad es que me encuentro un poco molesto por este tipo de personas que se dedican a comentar este tipo de cosas. No estás pagándome para que yo haga el contenido que tú quieres que haga. Así que si no te gusta, paga para que yo haga un episodio como tú quieres que lo haga, o consúmelo sin estar llorando. Habiendo dicho esto, para las personas que ya tienen tiempo en el programa, pues resultará bastante, digamos, familiar el episodio. Para las personas que son nuevas, así se hacían los episodios antes. Entonces, para la gente que extrañaba cómo se hacía el programa antes, espero que en serio aguanten este episodio, porque viene editado como se hacía antes. Viene narrado de forma muchísimo más seria, sin ningún chiste, sin ninguna cosa que les permita a ustedes lidiar con todo el estrés que se viene. Sabemos todos, o las personas que conocen el tema, que el tema de BTK es bastante, pues, serio, bastante explícito. Y la verdad hoy tengo ganas de hacer algo bastante oscuro, así que, pues nada. Espero que les guste el episodio. Espero que pues lo disfruten. Y sin más que decir, vámonos al episodio número 104, aquí, en Rigor Mortis.
Si recuerdan más o menos en dónde nos quedamos en el episodio anterior, pues ya sabrán qué es lo que se viene. Si no se acuerdan en dónde nos quedamos, pues vayan a ver el episodio y luego vengan a ver este. En 1974, al concretar sus crueles fantasías sexuales con los Otero y su fallido intento con Catherine Bright, Rader se volvió un asesino famoso y una pesadilla para la ciudad de Wichita. Había mujeres aterradas, vecinos indignados y policías dedicados exclusivamente al caso. Hasta llegó a intervenir el FBI. Sin embargo, un silencio incomprensible se instaló durante 3 años, en los que nadie supo de BTK, pero si bien no mataba, continuaba acechando mujeres. A comienzos de 1977, conoció en un bar a una chica llamada Cheryl, que tenía el perfil de sus víctimas. Al conversar con ella, supo que alquilaba una casa con una amiga, donde acostumbraban a hacer fiestas. Justamente, estaba organizando una para el día de San Patricio, el 17 de marzo. Rader descubrió dónde vivía y tras evaluar varios aspectos decidió que Cheryl era un buen proyecto para convertirlo en, según sus palabras, un hit. El día de San Patricio condujo hasta Dillon's, estacionó su coche en un lugar desde donde podría ver la casa de Cheryl y se dirigió hasta ahí. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Afortunadamente para ella y sus amigos, la fiesta se había concretado en otro sitio. Rader estaba desanimado por el fracaso, pero decidió ir a encontrar otra víctima. Años después contaría al juez que estaba muy exaltado, que en ese momento decidió que era hora de matar y que iba a hacerlo de una forma u otra. Había recorrido ese barrio y conocía sus calles y patios traseros. Sabía dónde vivían algunos proyectos que tenía en mente. Entonces, caminó sin rumbo por Hydraulic Street, esperando la oportunidad. Se presentó con Steve Relford, un niño de 6 años. Rader sacó una foto de Paula, su esposa, para engañarlo y le preguntó si sabía quién era o dónde vivía. El niño le respondió que no y siguió camino hacia el hogar. Regresaba de comprar sopa para su madre, que tenía gripe. Hasta el día de hoy, Steve Relford recuerda cada detalle de ese terrible día. El periodista Erin Moriarty lo entrevistó para la CBC en 2005 y en esa oportunidad relató que entró a su casa y poco después se oyeron golpes. Mi hermano y yo corrimos hacia la puerta. Le pegué a mi hermano. Dejé entrar a BTK a mi casa. Steve era muy pequeño en 1977, pero el adulto se sigue sintiendo culpable. ¿Por qué abrí la puerta? Es la terrible pregunta que aún hoy se repite a menudo. Rader se hizo pasar por un oficial de policía y convenció al niño de que lo dejara entrar. Dentro de la casa vio a su hermano de 8 años y a una hermanita de 4. Apagó bruscamente la televisión y bajó las persianas. Shirley Vian, la madre de los niños, una mujer de 26 años, escuchó algo raro y salió del baño vestida con una bata para saber qué ocurría. Entonces, Rader la amenazó con su arma y le pidió su cooperación por el bien de todos. Era una de sus tácticas, convencer a sus víctimas de que si ayudaban y no luchaban, no los mataría. Ella obedeció, probablemente para que no lastimara a sus hijos. A punta de pistola les ordenó a los pequeños que entraran al baño, donde los encerró con juguetes y mantas. Le había llegado el momento a la asustada Shirley, a la que sin rodeos le dijo que le atraía y violaría y que después le sacaría fotografías. Ella vomitó. Rader afirmaría en sus declaraciones futuras que le alcanzó un vaso de agua para que se recuperara y le permitió fumar para calmarse. Luego le ató las piernas con cinta aislante negra y con una cuerda para cortina la amarró a la pata de la cama. Le colocó una bolsa de plástico sobre la cabeza, le pasó la misma cuerda por el cuello y añadió el lazo rosa del camisón.
Así empezó el instante tan esperado por él, el juego con la cuerda, la lencería femenina y el momento de masturbarse. Pero los 3 niños gritaban e intentaban escapar del baño. Además, estaba intranquilo porque ella le había dicho que su esposo llegaría pronto. Según relata Vicente Garrido en su libro Perfiles Criminales, y lo cito: desobedeciendo las órdenes de Rader, los niños subieron al lavabo y vieron a través de una pequeña ventana que daba a la habitación de su madre. Pudieron ver que estaba desnuda, atada boca abajo sobre la cama, con una bolsa de plástico sobre su cabeza y una cuerda alrededor del cuello. Bud, el hijo mayor, rompió la ventana del baño para pedir socorro. El teléfono empezó a sonar y los niños no dejaban de hacer escándalo. Dennis Rader quería masturbarse tranquilamente, luego acabar con los niños y colgar a la niña, según diría después, como había hecho con Josie Otero. Pero el teléfono, que no paraba de sonar, y el escándalo que invadía la escena no le permitieron concentrarse, y tras eyacular con rapidez en unas medias azules que dejó al lado del cuerpo, escapó. Rader tomó dinero y 2 pares de ropa interior de las mujeres antes de huir. Se los pondría más adelante para sus juegos sexuales. La policía encontró muerta a Shirley, parcialmente desnuda en su cama, con una bolsa plástica en su cabeza, atada y con semen en la ropa interior que estaba junto a su cuerpo. La mujer tenía las manos amarradas en la espalda con cinta negra y el lazo del camisón. Steve le dio a la policía una descripción de BTK, pero dudaron de la fiabilidad de un niño. Pasaron casi 30 años para que se comprobara que había aportado detalles precisos sobre el asesino de su madre. Uno de los investigadores, Bob Cocking, afirmó que ese crimen era similar al de los Otero, pero muchos otros no estaban seguros porque habían pasado 3 años y las únicas similitudes eran el tipo de soga y los nudos con que las víctimas estaban atadas. Así que desestimaron esa posibilidad y trataron el caso como un asesinato aislado. No aceptaban que un asesino en serie rondara Wichita, lo que trascendió a la prensa. Cuando Rader lo leyó, como el inmaduro puberto que se sentía, seguramente se indignó y no tardó en escribir una carta al periódico explicando por qué no había matado a los pequeños. Y cito: tuvieron suerte. Una llamada telefónica los salvó. Iba a atarlos y a ponerles bolsas de plástico en la cabeza, como hice con Joseph y Shirley. Después iba a colgar a la niña. Oh, Dios mío, qué bonito alivio sexual habría sido. Su ansia de convertirse en un famoso asesino en serie se volvió una obsesión para él. Rader logró controlarse durante otro par de años, pero llegó un momento en el que sus fantasías se desbordaban y volvió a merodear por su barrio buscando un nuevo proyecto. Anna Williams llamó su atención. Era una mujer de 63 años que había enviudado hace poco. La acechó durante un tiempo y cuando reunió los datos que necesitaba, elaboró un complicado plan y decidió el día para concretarlo, el 28 de abril del 79. Alrededor de las 7 de la tarde, rompió una ventana y entró a la casa, que estaba vacía. Cortó la línea telefónica, barrió los cristales desperdigados para no delatar su presencia y se encerró en el armario del dormitorio. Esperó entonces durante 4 horas a que la mujer llegara, pero no llegaba. Cerca de medianoche, harto y decepcionado, terminó por irse. Aunque le robó dinero, prendas y alhajas, el monstruo no estaba en paz. Necesitaba que Anna sintiera terror, así que dejó una escoba con una cuerda atada en forma de horca y anudada al palo junto a la cama. Cuando la mujer regresó, halló todo revuelto. Un intruso había entrado y le había robado objetos de valor y gastado casi un rollo entero de papel higiénico. Al intentar llamar a la policía, comprobó que la línea telefónica estaba cortada y corrió a avisarle a una vecina. Los agentes realizaron un exhaustivo análisis y como no hallaron ni huellas ni semen, lo consideraron un simple robo. Así que no avisaron a sus colegas de homicidios. Anna estaba en pleno duelo y aquello fue demasiado para su frágil estado de ánimo. Estaba aterrorizada,
tenía la certeza de que había sido obra de BTK. Sus familiares y amigos trataron de tranquilizarla, pero el 15 de junio un sobre llegó a su buzón. Su hija lo abrió y lo escondió inmediatamente. En su interior había una bufanda de su madre, joyas, un poema y el dibujo de una mujer desnuda, atada sobre la cama en una extraña posición. Un palo de escoba estaba insertado en su vagina, y lo más impactante era que la cara de la mujer miraba hacia el espectador, amordazada, y sus ojos parecían espejos que podían reflejar a su asesino. Al día siguiente, otro sobre similar llegó al canal de televisión KKTV. Sin dudarlo, la aterrorizada Anna Williams abandonó la ciudad inmediatamente. KKTV recibió una carta y un poema con una macabra metáfora. Al asesino le gustaba escribir y usar a la primavera como imagen de sus sádicos deseos, y aunque todos romanticen a los asesinos, el hecho de que escribían poesía no significa de que sea buena, sino todo lo contrario. Y cito el poema de este enfermo. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? Era un plan perfecto de placer desviado, tan audaz, en ese pito de primavera. Mi interior caliente con la propensión del despertar de la nueva estación. Advierto, mojado por el viento interior y el éxtasis, mi placer de enredarme como nuevas vides en la noche. Oh, Ana, ¿por qué no apareciste? El poema continuaba en ese tono unas estrofas más. El mensaje estaba firmado con el logo que él mismo había diseñado, las iniciales de BTK dispuestas de un modo particular, una B boca abajo con dos puntitos en el medio, simulando pechos de mujer, la T y la K formando el cuerpo como el muñeco del juego del ahorcado. Rader necesitaba que su víctima y toda la ciudad supieran que era él quien había estado en la casa. Si BTK no podía aterrorizar matando, lo haría infundiendo terror psicológico en todo Wichita. Como todo puberto patético, lo único por lo que le temían era sin duda por el sadismo de su primer asesinato. No había huella alguna, pero los investigadores observaron algo extraño. El papel de la carta no era el original, sino el resultado de varias fotocopias, para que fuera imposible rastrearlo. Sin embargo, creyeron que tal vez se podría averiguar la procedencia de la fotocopia y le enviaron al FBI. Ariel Smith, joven detective de Wichita, habló con Xerox Corporation y con fabricantes de papel y tóner que colaboraron en la investigación. En tanto, el policía Tom Allen fue a Nueva York para determinar las características de la máquina y el tipo de tinta utilizada. Finalmente, gracias a innumerables esfuerzos y después de revisar todas las fotocopiadoras de la ciudad, descubrieron que la copia recibida por Anna Williams se había hecho en la biblioteca de la ciudad, mientras que la enviada a KKTV había sido realizada en la Universidad de Wichita. No era un detalle menor. BTK podía ser un estudiante. Después de todo, tenía ansias de atención, tal cual como un puberto. Se investigó entonces a todos los alumnos varones blancos y en esa larga lista de posibles sospechosos estaba el nombre de Dennis Lynn Rader, pero no se fijaron en él. Los detectives se enfocaron en quienes les dieron motivos para sospechar. Décadas más tarde, al ser apresado, Rader confesó que en ese mismo momento él tenía otro proyecto en Topeka, una localidad cercana. Se trataba de Fran Dyer, de 63 años. La había visto mientras colocaba unas alarmas, la siguió y vigiló por unos días, pero cuando irrumpió en su vivienda, ella tampoco apareció. Era una noche de primavera del 79, y cuando Fran llegó a su casa cerca de medianoche, se dio cuenta de que habían entrado ladrones. Hizo la denuncia a la policía, que le investigó como un hurto, y días después recibió un sobre con las joyas que le habían robado, un dibujo hecho por el intruso y un poema que mencionaba cuánto le había decepcionado que hubiera llegado tarde a su asesinato. Además, le dejó una nota en la que puso un mensaje tan patético: alégrate por no haber estado aquí, porque yo estaba. Dyer notificó nuevamente a la policía
y se marchó rápidamente de la ciudad. Rather seguía patrullando regularmente la zona a la que consideraba su coto privado. Allí vivían muchas jóvenes, solteras y trabajadoras, su presa ideal. La experiencia ya le había demostrado que la presencia de maridos, hermanos, niños o de un perro no era conveniente si se quería lograr un verdadero hit. Nancy Fox era una joven muy atractiva de 25 años. Solía arreglarse con un extremo cuidado el cabello rubio y las uñas. Tenía una voz magnífica. Cantaba en el coro de la iglesia bautista y tocaba la flauta. Trabajaba en The Law Company y en la joyería Helzbergs. Y vivía en la calle South Pershing en un dúplex un poco aislado. Rather la vio un día cuando entraba en su casa y sin perder tiempo se acercó al buzón para saber el nombre de su próximo proyecto. Nancy Fox. En un endiablado juego de palabras, pues Fox es zorro en inglés, así que como el genio que era, lo llamaría la casa del zorro. Ya no necesitaba seguir merodeando, y así pasó a la segunda fase, stalking. Con la cautela y disimulo, acechaba a Nancy para conocer sus actividades y horarios. Así descubrió que tenía costumbres y rutinas fijas. Solo debía elegir el día ideal para atacarla, y el 8 de diciembre del 77 le pareció la mejor fecha. Esa mañana le dijo a Paula, su mujer, que se quedaría estudiando en la biblioteca de la universidad hasta tarde, que no se preocupara si tardaba. Nancy salió de la joyería a su hora habitual, y fue hasta un local de hamburguesas. Compró algo para cenar, y lo fue comiendo en el coche camino a casa. A esa misma hora, Rather ya estaba en la puerta trasera. Había cortado la línea telefónica y tras quebrar el vidrio de una ventana, acababa de entrar. Lo primero que hizo fue subir la temperatura de la calefacción. Por la ventana rota entraba el frío. Al llegar, Nancy lo vio en la cocina. Le preguntó qué hacía ahí y con energía lo echó. «Váyase o llamaré a la policía». Esto excitó a Rather, que amenazó a la chica con arma mientras repetía su discurso sobre sus fantasías sexuales. Ella lo miró con una mezcla de pena y asco. Cuando en 2005 el juez le preguntó sobre el suceso, Rather respondió que Nancy parecía molesta, que hablaron un rato mientras ella fumaba un cigarrillo y que finalmente le dijo: «Bueno, terminemos con esto para que pueda llamar a la policía», y pidió ir al baño. Él le respondió que fuera y saliera desvestida. Al salir la esposó, le quitó las pantimedias, la amordazó con ellas y amarró sus piernas con un cinturón. Se desnudó parcialmente, se subió sobre ella, comprendió que estaba muy excitado y no pudo controlarse. Tomó el cinturón que sujetaba las piernas, se lo puso alrededor del cuello y comenzó a tirar. Nancy intentó defenderse, liberar sus manos atadas y en el forcejeo le clavó las uñas en los testículos, dolor que para nosotros los que no tenemos esa parafilia sería un golpe mortal, pero para él no hizo más que incrementar la fantasía y placer sexual. Al verla desvanecida, aflojó la presión del cinturón hasta que Nancy recuperó la conciencia, entonces le dijo quién era, y disfrutando del terror que vio reflejado en su rostro, ahora apretó con más fuerza el cinturón nuevamente. Ella luchó con desesperación hasta el último momento, pero no logró salvar su vida. Mientras miraba el cuerpo inerte y le sacaba fotografías, el asesino se tomó las cervezas que había llevado. Antes de irse se masturbó con un camisón de Nancy, robó su licencia de conducir y algunos trofeos, como el collar de perlas que tenía puesto en algunas imágenes, luego publicadas por la prensa. No bajó la temperatura de la calefacción para que el cuerpo se descompusiera antes y la escena fuera aún más horrible. De hecho, por este detalle, a los forenses les costó determinar la hora de muerte. Rather estaba eufórico. Nadie había interrumpido el ritual de la doble estrangulación y había disfrutado con la tortura, la muerte y su masturbación. Pudo contemplar la escena todo el tiempo que quiso y disponer del cuerpo de Nancy a su placer, incluso beber cervezas. Sí, había sido un proyecto perfecto, su verdadero hit. A la mañana siguiente leyó los titulares de los diarios, escuchó la radio con ansiedad y miró los noticieros, pero no se mencionaba nada.
Fue a trabajar a ADT y cuando salió de la oficina en la camioneta de la empresa, se detuvo en una cabina telefónica pública en Organs Market, a 6 cuadras de la comisaría, y llamó a la línea habilitada para denunciar crímenes. La telefonista lo comunicó con la policía. El agente que tomó la llamada al escuchar: sí, hubo un homicidio en el 843 de South Pershing, Nancy Fox, comprendió que era importante e intentó continuar la conversación, alegando que no había escuchado bien la dirección. Pero la telefonista repitió la dirección. Rader la confirmó, dejó caer el auricular que quedó colgando y huyó rápidamente como un villano de serie de televisión. Sin embargo, se tomó su tiempo para hacer un juego de palabras con la palabra inventada homicide, mezcla de homicide u homicidio y home, que es casa. El asesino tenía un sentido del humor bien pendejo y voluntad de comunicación. Quiso decir un homicidio casero, pero con los chistes malos los policías no le entendieron. Creyeron que tenía problemas de dicción, o sea, que estaba bien pendejo. La policía halló el cuerpo de Nancy tendido en la cama, con la cabeza muy inflamada, amordazada con sus propias medias de colores y otro par que le rodeaba el cuello. Las piernas estaban atadas con su jersey y había semen en el camisón junto a ella. Era el modus operandi de BTK. El asesino había dejado pistas inequívocas con su sello para que no tuvieran dudas: pantimedias de nylon, línea telefónica cortada, estrangulación, cuerpo sobre la cama, semen en la ropa interior, robo de la licencia de conducir y el llavero de la víctima. Sin embargo, la policía local no estaba muy segura sobre cómo proceder ante aquella situación, ya que desde hace años los superaba. Los investigadores no tenían idea de quién podría ser el asesino de Nancy Fox, ni del hombre que había llamado por teléfono para denunciar el crimen, pero les llamó la atención que usara la palabra homicidio y pensaron que tal vez estaba vinculado con la policía, o al menos con el ámbito del derecho. Sintiéndose ignorado y buscando provocar, Rader escribió otro patético poema, esta vez en honor a Shirley Vian, la madre de los niños a quien violó el día de San Patricio, basado en una vieja y conocida canción de cuna. Y esta dice así: cabello de Shirley, vas a ser mía, no gritarás ni nada sentirás, pero tiéndete en un cojín y piensa en mí y en la muerte y en cómo va a ser para ti. Lo envió el 31 de enero del 80 al The Wichita Eagle, agregando que el siguiente estaría dedicado a Nancy Fox, pero otra vez más, como el patético imbécil que era, nadie supo comprender qué significaba, ni reconocer las huellas evidentes de la presencia de BTK. Es más, la carta terminó traspapelada porque una empleada del diario creyó que era una broma de San Valentín. El 10 de febrero del mismo año, KKTV se conmocionó al recibir una nueva y singular carta que también incluía un poema. El autor recurrió a otra vieja canción de los Montes Apalaches para recrear el crimen. Al lado de la carta había un dibujo de Nancy Fox muerta sobre la cama y sus anteojos sobre la mesilla, tal como fue encontrada por la policía. Sin duda, se trataba de BTK, y estaba enojado por la poca repercusión de sus patéticos e inmaduros escritos. El dicho escrito decía lo siguiente: me resulta ofensivo que los medios no hagan ninguna alusión a mi poema sobre Vian. Un pequeño párrafo hubiera bastado. De todos modos, entiendo que no es la culpa de los medios. El jefe de la policía quiere mantener a todo el mundo tranquilo, en la ignorancia de que hay un psicópata rondando por ahí, estrangulando mujeres especialmente. Y hay 7 víctimas. ¿Quién será la siguiente? ¿A cuántas tengo que matar para que me hagan un poco de caso? ¿Los policías no se dan cuenta de que todas esas muertes están vinculadas? Por favor. Es cierto que el modus operandi es siempre diferente, pero no cabe duda de que hay un patrón que se está desarrollando. La mayoría de las víctimas están atadas, los teléfonos cortados, bondage. Yo sí me puso muy excitado cuando la colgué. Sus súplicas de piedad cuando tiraba de la cuerda, ella totalmente inerte. Me miraba con los ojos completamente abiertos de terror, la soga cada vez más y más tirante. No entienden esas cosas porque no están bajo la influencia del factor X, como lo estaban el hijo de Sam, Jack el Destripador,
Harvey Gladham, el estrangulador de Boston, el Dr. Holmes, Ted Bundy y otros personajes infames. Parecerá un sinsentido, pero no podemos evitarlo. No hay cura salvo la muerte o la captura. Sigo durmiendo tan tranquilo después de hacerlo. Tras matar a Fox, volví a casa y retomé mi vida como cualquier persona normal, y así seguiré hasta que el ansia vuelva a llamarme. Espero que no seas tú el siguiente desgraciado. Mi siguiente víctima puede que aparezca colgando de un nudo de horca, con las manos atadas atrás con cinta aislante. Posibles manchas de semen en el ano o en cualquier parte del cuerpo. Será escogida al azar. Motivo: factor X. Finalmente dedicó un párrafo para proponer un nombre para él, e hizo una breve lista con los que le gustaban: el estrangulador BTK, el estrangulador de Wichita, el estrangulador poeta, de Garrote Phantom. El asesino tenía un sentido del humor bastante estúpido, de eso no cabía duda. Los mensajes se volvieron cada vez más brutales y provocativos, lo que obligó al Departamento de Policía de Wichita a tomar una decisión que evadía desde el 74, ocuparse en serio de BTK. Richard Lamunion, jefe de la policía de Wichita, convocó una conferencia de prensa para esa misma tarde y reconoció que había un asesino suelto. La policía desconocía quién era y no tenía ninguna pista para atraparlo, de modo que pidió a los ciudadanos tener mucho cuidado, cerrar las puertas y cuidarse unos a otros. Entonces la población entró en pánico. Las mujeres estaban aterradas. Novios, maridos y amigos las acompañaban hasta el interior de sus casas y descolgaban el teléfono para verificar si la línea estaba cortada. Cualquiera podía ser víctima de BTK, pero a la vez, cualquiera podía ser BTK. Ser patético pero incansablemente suplicante le dio a Rader el reconocimiento deseado. La gente sentía pánico y él alegría por la atención de los medios y del FBI. Sin embargo, de poco sirvió. Nadie supo identificarlo ni dar con su paradero. Disfrutó un tiempo de la publicidad que recibía BTK a finales de la década de 1970, pero comprendió que debía ser cauto para evitar ser atrapado, aunque continuó acechando y buscando potenciales víctimas. Así pasaron 5 años, durante los que BTK cayó en el olvido. Muchos asumieron que había muerto, o que se había mudado, o que había sido encarcelado, pero una vez más estaban equivocados. Mientras Rader asesinaba, evadía a la policía y al FBI y provocaba a los medios con todo tipo de pistas, llevaba una vida relativamente tranquila junto a su esposa. Por increíble que parezca, en la década de los 70 los Rader compraron una pequeña casa en Independence Street y en 1975 Paula dio a luz a su primer hijo, Brian, que constituyó una genuina alegría para todos. En junio del 78 nació Carrie, la segunda y última hija del matrimonio. Por lo tanto, Paula estaba embarazada de la niña cuando Rader asesinó a Nancy Fox. Los niños crecieron con un padre presente que paseaba con ellos en medio de la naturaleza, organizaba campamentos y les enseñaba las cosas de la vida. El mismo asesino en serie que salía a matar. Era un hombre de familia con muchas responsabilidades y no deseaba correr riesgos. Cuando su hijo Brian ingresó a los Boy Scouts, él mismo lo apoyó ayudándole a convertirse en líder, y con el tiempo el pequeño alcanzó a ser Eagle Scout, gracias a su aliento y orientación. George Martin, compañero líder de los Boy Scouts, dijo al Reader's Digest que Rader era muy riguroso con los jóvenes y que tomaba muy en serio sus actividades al aire libre. Sus hijos jamás sospecharon que ese hombre amable era el asesino que aterrorizaba la ciudad. Sin embargo, en el artículo When Your Father is the BTK Serial Killer, publicado en febrero del 2015 en The Wichita Eagle, Carrie narró otras vivencias con recuerdos interesantes que sugieren la doble faceta oculta de ese padre. Y citó su declaración: le gustaba tener pasatiempos porque eso lo mantenía lejos de problemas. Convirtió mi habitación en un vivero de plantas cuando yo tenía 3 años, pero ahora te das cuenta de que eso le mantuvo fuera de problemas. Estaba tratando de detenerse. Más tarde fueron sellos. Teníamos cientos de sellos. Mi mamá y yo terminamos usándolos en sobres.
Pensaba que era alguien importante y que a esa gente la quería por su colección de sellos. Recuerdo que un día mis padres tuvieron una discusión en la cena, con la típica vieja mesa desvencijada. Alguien la golpeó y las patas se rompieron y toda la cena se derrumbó, esparciendo fideos y salsa por todas partes. Mi padre estaba tan enojado con mi hermano que puso sus manos alrededor de su cuello y comenzó a tratar de estrangularlo. Mi madre y yo entramos y lo separamos. Todavía puedo imaginarlo claramente y puedo ver la ira intensa en la cara y los ojos de mi padre. Cerca de un maníaco. Me siento terrible cuando pienso en los 30 años de mierda y de las cosas malas en Wichita por culpa de un hombre, mi padre. Lo terrible lo hizo con las víctimas. Las mujeres tenían miedo. Mi propia madre tenía miedo de irse de casa. A comienzos de 1980, Rader seguía en su trabajo de ADT. Ya no tenía tantas horas libres para sus proyectos, ahora estaba ocupado. Con su familia, el trabajo durante el día y la universidad por las noches, no tenía tiempo para planificar un crimen. Además, su actividad y participación en la iglesia luterana eran cada vez más intensa. Rader terminó sus estudios en Administración de Justicia y pocos días antes de la ceremonia de graduación en la Wichita State University, envió el poema de Anna Williams a KTV. Nunca utilizó su título en justicia, pero le sirvió para aprender sobre los métodos de la policía. En 1985 tenía 49 años. Todos sabían que deseaba convertirse en oficial de policía, pero se tuvo que conformar con ser instalador de alarmas, una posición bastante inferior. Según los informes que se revisaron cuando fue atrapado, había participado como voluntario en programas de oficiales de reserva. Rader era consciente de que debía evitar que Paula sospechara de su doble vida. No podía darse permisos que llamaran la atención y que la policía comenzara a rondar. Sentía temor ante el despliegue para atraparlo. Había listas de todos los hombres que vivían cerca de los barrios donde se habían cometido los asesinatos, también en la universidad, y los posibles sospechosos iban a la comisaría a declarar, pero ninguno quedaba preso. Si no mató durante 5 años, fue por miedo a ser atrapado. Sabía que si BTK desaparecía durante un tiempo, la policía perdería el interés. Estas desapariciones eran desconcertantes para los investigadores y solo se entienden si se comprende que era un asesino sistemático, capaz de dominarse, una persona inteligente, con imaginación y memoria fotográfica. En esos periodos de enfriamiento, su demonio interior se divertía vigilando mujeres y recreando sus crímenes cuando se encerraba en el cobertizo al que nadie podía entrar. Ahí pasaba horas y horas recortando revistas, dibujando escenas morbosas y estremecedoras, sacándose fotografías atado, colgado o cubierto de las medias de sus víctimas, o incluso escribiendo en su macabro diario el goce que le producía estrangular. Ese regodearse alimentaba su fantasía y calmaba su monstruo interno. Continuaba con su obsesión adolescente: leer novelas pulp con descripciones pornográficas de violaciones y secuestros de mujeres y masturbarse con violencia. Se colgaba de vigas atado, fingiendo un ahorcamiento que le provocaba gran placer y orgasmos. Esos momentos de perversión privada le permitían criar a sus hijos, trabajar sin levantar sospechas y seguir yendo a misa. Pero BTK no se había desvanecido, como algunos creían. Y en su juventud había aprendido a existir en 2 mundos, el social y convencional que todos habitan, y su propio mundo privado de tortura y muerte. Fue extremadamente hábil en separarlos y mantenerlos compartimentados. En sociedad era un hombre religioso y servicial con una vida pacífica en Park City, fríamente ocupado en las obligaciones familiares y laborales y sin antecedentes penales. Sin embargo, lo más importante era que gracias a su vida secreta controlaba y tranquilizaba a su llamado por él Factor X. Para comprender a Rader es necesario entender cómo es el perfil de un psicópata. Estamos ante alguien egocéntrico, incapaz de sentir empatía por otros, que puede lastimar y engañar sin sentir culpa, ni vergüenza, ni remordimiento, ni arrepentimiento.
Además, es inteligente y nadie se entera de que es un asesino. BTK era un obstáculo para el FBI. El investigador John Douglas, perfilador y agente del organismo de la Universidad de Ciencias del Comportamiento, así como todo su equipo, estaban desalentados porque no lograban ni siquiera una pista. Ante el desconcierto, se creó un grupo especial del FBI para intentar atraparlo, los Ghostbusters o cazafantasmas, coordinado por Roy Hazelwood. El equipo de agentes revisó nuevamente las pruebas, escuchó una y otra vez la voz de Rader denunciando el asesinato de Nancy Fox y difundió la grabación en los medios por si alguien lo podía reconocer. Asimismo, avisó a la policía local sobre la posible falta de antecedentes de BTK. Podían estar ante un asesino en serie que aparentaba ser un vecino normal e inofensivo, sin ningún episodio conocido de violencia. Por recomendación del célebre analista del FBI, Robert Ressler, creador del concepto de asesino en serie, la policía también entregó a la prensa sus dibujos. Tenían la esperanza de que alguien lo identificara por su estilo. Por otra parte, los perfiladores de la Unidad de Ciencias del Comportamiento se desvelaban por comprender la mente de BTK, pero no lo lograban, ya que no encajaba en los tipos de asesinos en serie conocidos hasta ese momento. Algunos buscaban un hombre con antecedentes, pero Rader no los tenía. Muchos consideraban que su compulsión asesina era irrefrenable, pero no lo era. La podía controlar. Creían que no atacaba porque estaba en la cárcel o había fallecido, pero estaba libre y acechando. Suponían que vivía en el centro de Wichita, pero tenía una casita agradable en Park City, en los suburbios de la ciudad. El perfil elaborado por Robert Ressler describía a un estudiante universitario o profesor de derecho en Kansas, o un lector ávido de libros y noticias sobre asesinos en serie. El psicólogo local, John Allen, que colaboró con los cazafantasmas, estudió detenidamente la historia del caso. Allen mencionó lo siguiente: cuando revisé las investigaciones de la década de los 70s, se hizo evidente de que estaba buscando a un loco obvio, alguien que actuaría de manera tan extraña que llamaría la atención sobre sí mismo, pero creí que podría estar al lado de ese tipo en un ascensor y no tener ni idea. Sentí que estaba completamente instalado en una red social, su trabajo o su iglesia. Allen sin dudas tenía razón. Rader era un psicópata perfectamente integrado, un hombre respetado, de perfil bajo, padre de familia y asistente a misa dominical. Después de 2 años de meticulosa pero infructuosa tarea, no habían logrado ningún avance. Los policías de Wichita, los perfiladores del FBI y los psicólogos criminalistas estaban estresados y exhaustos. Se habían gastado miles de dólares en la investigación para nada. Entonces muchos fueron reasignados a otras tareas. Pero a mediados de la década de los 80, los análisis de ADN comenzaron a usarse en la investigación forense y los cazafantasmas hicieron pruebas voluntarias de ADN a posibles sospechosos. Utilizaron bases de datos informáticas para escanear registros del estado de Wichita, con la esperanza de analizar referencias cruzadas. Incluso convencieron al Pentágono para que les permitiera ver fotos satelitales de Wichita obtenidas durante las fechas de los crímenes. No tuvieron éxito. De este modo, el equipo de los cazafantasmas fue disuelto en 1986 y la investigación perdió fuerza. El único agente que permaneció en el caso de BTK fue el inspector de la policía de Wichita, Ken Landwehr, futuro jefe de la brigada de homicidios. Aunque BTK no había vuelto a matar, él no olvidaba y mantenía la esperanza de que surgiera alguna pista. Una de sus buenas decisiones fue negarse a entregar el ADN del semen recogido de BTK. Landwehr esperaba que llegara el momento oportuno, tener un sospechoso y mejores medios para cotejar esas muestras. Confiaba en que la tecnología del ADN y la informática avanzaran lo suficiente para descubrir al asesino en el futuro. Ocupado en mantener su fachada de hombre normal, Rader mantenía a raya su monstruo interior, pero sus pulsiones sádicas persistían. Siempre fantaseaba con el poder de dominación y destrucción, y los asesinatos le permitían liberar sus instintos más bajos.
Él mismo contó a la doctora Ramsland que llegó a identificar un total de 55 proyectos o víctimas potenciales que él había elegido, y dedicaba mucho tiempo a estudiar el comportamiento de otros asesinos en serie, sus ídolos. Asimismo, decidió cambiar su modus operandi para confundir a la policía. Esta vez atacaría en su propio barrio y buscaría un proyecto fácil. Después de casi 8 años inactivo, ansiaba volver a matar. La ocasión se presentó una tarde de abril del 85, cuando vio a Maureen Hedge, una vecina del 654 de Independence Street, a solo 6 puertas de su casa. La mujer estaba regando las flores del jardín. Él la saludó y siguió su camino como si nada, pero memorizó su imagen. Maureen era una mujer amigable de 53 años, madre de 4 hijos adultos. Era muy pulcra, femenina, vestía a la moda, era el tipo de mujer que le gustaba. Además, vivía sola con sus gatos. Justo había enviudado el año anterior. Rather comenzó a espiarla de noche y de día. Merodeó en su jardín, fisgoneó a través de las cortinas del dormitorio. Cuando más sabía, más le gustaba y se excitaba. Esta vez no podía fallar nada, así que planificó el asesinato minuciosamente, haciendo de este crimen el más complejo y elaborado que hubiera realizado. El 27 de abril, Rather llevó a su hijo al campamento Tawakoni con los Boy Scouts en las afueras de Wichita y se quedó con él. Por la noche, dijo a los otros padres que no se sentía bien, se disculpó y se fue a su tienda de campaña. Era su coartada. Cuando todos dormían, salió del campamento y se marchó en su coche a un bar cercano. Ahí pidió una cerveza, pero solo bebió unos sorbos y la derramó a propósito sobre su ropa, fingiendo estar ebrio. Luego llamó a un taxi balbuceando que no podía conducir y pidió que lo llevara a Park City, donde dijo que caminaría antes de ir a su casa. El patio trasero de la residencia de Maureen Hedge daba a ese parque. Al ver el vehículo en la cochera, Rather supuso que la mujer estaba en casa, lo que complicaba sus planes. Pero el obstáculo no lo detuvo. Cortó la línea telefónica y silenciosamente abrió una puerta trasera con un destornillador. Al entrar, comprendió que la casa estaba vacía, entonces se esperó escondido en el armario del dormitorio. Maureen llegó del bingo con su amigo. Rather pensó que sus planes fracasarían si iban al dormitorio para pasar la noche. Sin embargo, conversaron un rato y el hombre se fue. Ella subió a su cuarto y se quedó dormida, sin sospechar que su asesino estaba oculto en el armario. Entonces él se lanzó sobre ella. La mujer se despertó y gritó con angustia ante el sorpresivo ataque mientras luchaba por su vida porque las manos de Rather oprimían su cuello. Fue la primer víctima a la que estranguló solo con sus manos. Todo fue muy rápido, tanto que ni siquiera pudo darse el placer de asfixiarla por segunda vez. Intentó volver a estrangularla, pero para su frustración, ya estaba muerta. No le importó mucho. El momento permanecería siempre en su memoria. Además, aún tenía muchos planes. Inspirado en sus fantasías, envolvió el cuerpo de Maureen en una alfombra, lo metió en el maletero del automóvil de la víctima y condujo hacia la iglesia luterana, y como era una persona de confianza, tenía las llaves del edificio. Luego de atar, torturar y matar a sus víctimas, Dennis Rather disfrutaba de vestirse como ellas y tomarse fotos. Recrear la escena del crimen era el modo que hallaba para revivir el momento y disfrutarlo durante los años de enfriamiento. Entonces fue al sótano y colocó plásticos negros en las ventanas para evitar que se vieran sus movimientos y destellos de luz desde el exterior. Luego se enfocó en hacer una sesión de fotos con el cuerpo. Lo acomodó en 1001 posturas, con sogas, sin sogas, boca arriba, boca abajo. Gracias a esas fotografías, alimentaría sus fantasías cuando quisiera. Pasó la noche muy ocupado y poco antes del amanecer, colocó el cuerpo en el maletero y condujo casi 9 kilómetros hacia un sitio solitario, donde lo arrojó en una sucia zanja, cubriéndolo con plantas y ramas. Faltaba su firma. Así que tiró cerca del cuerpo unas pantimedias anudadas. Después condujo el coche de Maureen hacia el lugar donde había dejado el suyo, borró sus huellas del vehículo y regresó al campamento donde todos dormían. Por la mañana se levantó de excelente humor e incluso cocinó para todos,
tocino con huevos en la fogata. Marin Hedge no se presentó a trabajar en la cafetería del West Medical Center, cosa extraña en ella ya que no faltaba nunca. El supervisor llamó primero a la iglesia para preguntar si estaba ahí, y ante la negativa se comunicó con la policía. Comenzaron a buscarla. Fueron días amargos para su familia y amigos. Los detectives interrogaron a Gerald Porter, el amigo que había estado con ella, quien aseguró que no había visto nada raro al irse alrededor de la medianoche. Nadie entendía cómo era posible que hubiera desaparecido al día siguiente, dejando la puerta de su casa abierta. El vehículo de Marin fue encontrado recién el jueves próximo. Estaba en un centro comercial, con una manta y una colcha de cama dentro del maletero. Las ruedas mostraban restos de pasto y barro, así que dedujeron que la mujer había estado en el campo o en un lugar o camino con maleza. El cuerpo apareció en Greenwich Road tras 8 días de intensa búsqueda. El 5 de mayo. Estaba desnudo y en avanzado estado de descomposición. Junto a él, disimuladas entre la hierba, había unas pantimedias anudadas, la firma inequívoca de BTK. El cambio de modus operandi despistó a la policía. Entonces no sabían que Marin había sido su 8ª víctima. Recién se enterarían en 2005, cuando Rader confesó. También sabrían que aún conservaba las fotografías tomadas del cadáver aquella noche. BTK había vuelto a matar después de una larga etapa de enfriamiento. Si quieres saber en qué concluye esa historia, si en serio quieres saberlo, por favor suscríbete a Patreon para que puedas enterarte el próximo día domingo en qué acaba todo esto. No hay nada más que decir, gente. Espero que este episodio especial a la antigua les haya gustado. Si les gustó, muchas gracias. Si no les gustó, ni modo, no puedo hacer más. Nos escuchamos y espero que nos volvamos a ver la próxima semana con la última parte de BTK. Gracias por prestarme su tiempo y sus oídos, gente. Yo fui Eduardo Miranda, esto es Rigor Mortis y ustedes, como siempre, son asombrosos. Hasta la semana que viene.